atendiendo a que la mayoría se incorporó y que están puntualmente. Entonces, los puntuales ya están. Voy a iniciar entonces el día de hoy. Como ustedes saben, nosotros estamos en la unidad 2 dentro de pasantía y estamos en el área de finanzas, ¿sí? En el eje temático específicamente de finanzas y donde tenemos que manejar ciertos conceptos financieros, ¿sí? Muy importantes también como profesionales manejar algunos conceptos básicos, algunas leyes básicas que hacen propio a la materia financiera, ¿sí? Alguno tendrá alguna experiencia ya en entidades bancarias o en entidades financieras, entonces le va a ser bastante amigable estos conceptos conocidos ya. Y para los que no, entonces le va a ser de utilidad a modo de ampliar también los conocimientos referentes a esta área en específico, ¿sí? Entonces, atendiendo a que estamos en la materia de pasantía, voy a iniciar hablando de lo que es las entidades y qué se vendrían a ser estas entidades o estas empresas, porque en realidad son empresas financieras, ¿sí? Entonces, las empresas financieras están prácticamente divididas en dos partes. Primeramente, hablamos de intermediarios financieros, ¿sí? Son aquellos que intervienen en el mercado captando recursos monetarios y colocándolos mediante operaciones crediticias y de otro tipo financiero, ¿sí? Entonces, son aquellas empresas que van captando esos recursos monetarios y van colocando mediante operaciones de crédito y otros de tipo financiero. Este concepto es muy amplio y abarca a todas las personas que sean, ya sea física, jurídica, ya que son los que realizan habitualmente los bancos financieros u ocasionalmente dicha actividad. Serían las de seguro u otros, o las CIAs, ¿sí? En realidad, lo que más utilizan este término, o sea que la actividad en sí de intermediario serían más bien las casas de cambio, los bancos y de repente también en algún momento las de seguros, ¿sí? Son también de repente intermediarios financieros, ¿sí? Luego tenemos las entidades financieras propiamente dichas que vendrían a ser o que se constituyen en el objeto de nuestro estudio, en este caso, son las que hacen de la intermediación pública de los recursos financieros su actividad netamente específica y habitual, ¿sí? Entonces allí viene la característica principal de las entidades financieras con respecto a lo que es los intermediarios financieros, porque las entidades financieras vendrían a ser aquellas que de manera habitual y de manera bien específica realizan la actividad de captación de recursos y también de otorgando créditos, ¿sí? Y realizando todo tipo de cambios, ¿sí? Las caracterizadas básicamente por la captación de los depósitos de dinero en efectivo y otorgamiento de créditos. Tal definición es aplicable a bancos y a otras entidades financieras. Específicamente ya se refiere entonces a lo que son los bancos y las entidades financieras, ¿sí? Si bien los intermediarios pueden en algún momento, casas de cambio de repente cobrar como Nexo y demás empresas que realizan ya la cobranza, ¿sí? También forman parte de lo que son los intermediarios financieros, ya sea la CIA y también de repente de los seguros de deuda de repente, que actúan de manera intermediaria a las actividades financieras, pero las entidades financieras en sí son las propias, más bien enfocadas a lo que son los bancos y las financieras. Bueno, referente a los bancos y las financieras están sujetos a una ley que es la ley
861/96 y menciona o dicta la ley que son sujetos de esta ley todas las entidades financieras, personas físicas o jurídicas, ya sea entidad pública o entidad privada, nacionales o extranjeras, cuya actividad consista o incluya la captación habitual de recursos financieros del público en forma de mutuo, depósitos, cesiones temporales de los activos financieros, cualquier otra modalidad contractual que lleve aparejada la obligación de la restitución, a fin de emplearlos solo o en conjunto con su patrimonio y otros recursos de otras fuentes de financiación. ¿Sí? En síntesis, aquí me da en forma detallada quiénes son los sujetos a la ley 861/96. Recuerda que todas las entidades financieras, crediticias, están sujetas a esta ley, ¿sí? Con el único propósito de regularizar, y están regularizadas y bajo el criterio, si se fijan en la última parte, lo menciona la ley, que es el Banco Central del Paraguay, quien es el que regula, el ente regulador de esta ley y de las actividades que realiza en el área financiera, principalmente las entidades financieras y los intermediarios financieros. ¿Sí? Entonces tiene que estar regulada o sometida a esta ley en específico, que sería la 861/96. Bueno, aquí tenemos un resumen del sistema financiero en sí, ¿sí? Tenemos un sistema financiero, como lo habíamos mencionado, en donde tenemos los inversores y los ahorradores, ¿sí? Aquí por un lado tenemos los inversores y por otro lado tenemos los ahorradores, ¿sí? Los ahorradores, un minuto, tienen un excedente de dinero, ¿sí? Los ahorradores tienen dinero de sobra, en teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué realizan? Incluyen o ceden al sistema financiero, el cual el sistema financiero otorga a aquellos que necesitan el dinero, o sea, los inversores, ¿sí? Entonces, dentro de este sistema financiero se hallan varias divisiones. En este caso, por ejemplo, lo dividió de esta manera. Están las entidades bancarias, ¿sí? Que pueden ser bancos, que pueden ser financieras, que pueden ser sociedades de ahorro y préstamo, y la cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? Esas vendrían a ser las entidades, ¿sí? Que hacen por una parte al sistema financiero. Y por otro lado se hallan o se encuentran las entidades no bancarias, ¿sí? Las entidades no bancarias vendrían a ser el sector bursátil, las casas de cambio, ¿sí? Las compañías de seguros, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los almacenes generales de depósito. ¿Sí? Esto lo menciona, estos sectores, las partes de abajo, si siguen aquí en mi cuadro, ¿sí? Está en rojo, están las entidades no bancarias y de allí se desglosan los distintos sectores, ¿sí? Entonces, en el sector bursátil, el sector de cambio, las compañías de seguros y los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los almacenes generales de depósito están regulados también por una ley específica, ¿sí? Entonces, es así como se desglosa este sistema, en donde sabemos que los inversores tienen que cumplir ciertas condiciones adecuadas de cantidad, plazo y precio, de manera a que el sistema financiero, en este caso bancario, le cubra su necesidad de dinero. Aquí está bien especificado la necesidad de dinero. Y por el otro lado,
que los ahorradores depositen ese dinero en el sistema financiero, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estas entidades no bancarias serían tipo intermediarias financieros, pero en cuanto a lo que es intermediación, hay casos en los cuales se utiliza la terminología de crédito o otros casos no. Entonces, para este caso en específico, en donde están involucrados los inversores, generalmente se refiere más al área de entidades bancarias en donde se otorgan créditos, ¿sí? Entonces, en plazo y condición y cantidad, llegan a un acuerdo y estos inversores reciben ese dinero en sí. Luego aquí, siguiendo con esta temática de las entidades bancarias y el sistema financiero, tenemos las funciones de estos sistemas financieros. Uno es la asignación de recursos a través de crédito o otorgamiento de garantía, ¿sí? En base a que tengo yo aquí intermediario financiero y de allí desglosa esa función. Luego tengo lo que es la intermediación en los plazos, la creación de medios de pago, otras funciones accesorias, ¿sí? Y a la vez también tengo la captación de ahorro, o sea, tiene su deber también de ir captando socios, ¿sí? Ahorristas que vayan y depositen allí su dinero, ¿sí? Y la seguridad de los fondos ahorrados. Esto es muy importante ante cualquier crisis, ante cualquier quiebra de la empresa. En este caso sabemos que el sistema financiero son empresas, ¿sí? Entidades bancarias que pueden llegar a caer en eso. Entonces, los ahorros, o sea, los ahorros que están dentro de su sistema tienen que estar asegurados, gente, ¿sí? En el momento entonces que las personas deseen retirar sus ahorros, la entidad pueda cubrir eso, ¿sí? Pueda pagar a las personas en el momento que las personas quiera retirarse, ¿verdad? O sea, dependiendo ya de la política, lógicamente, de cada entidad. Pero sabemos que esta función es una de las más vitales, la de seguridad y la captación de ahorros, ¿sí? Dentro de un sistema financiero, si no capta, ¿cómo va a otorgar? ¿Sí? Otorgar créditos, ¿sí? Entonces es bastante interesante en cuanto a sus funciones aclarar que estas, las últimas tres aquí de abajo, bien de abajito, en la imagen es o son las internas, que son intermediación en los pagos, o sea, tienen que ir gestionando o como decimos generalmente requiriendo, ¿verdad? A las personas, a los inversores, a lo que prestaron, ¿sí? El pago de lo que prestaron en intereses en tiempo y forma, ¿sí? La creación de medios de pago, o sea, ver opciones de pago en caso de que no lo pueda realizar en los términos que habían acordado inicialmente. Y también otras funciones accesorias podrían ser, por ejemplo, la de atención al cliente, ¿sí? La de algunos otros beneficios propios del sistema financiero característico de cada empresa específica, ¿sí? Entonces, estas vendrían a ser las funciones. Ahora, ¿qué actividades vendrían a realizar estas entidades? Sería primeramente la parte superior, vemos en la imagen que es recibir los depósitos, o sea, el dinero de los ahorristas, de las personas, ¿sí? Tenemos por otra parte otorgar garantías, avales y finanzas, ¿sí? Apertura y confirmación de cartas de crédito, realizar también las respectivas cobranzas, pago de cheques también. Ustedes saben que hay el sobregiro, ¿sí? Entonces, si es mi cliente, entonces yo tengo que cubrir eso, ¿sí? Los cheques, ¿sí? Lógicamente que después mi entidad me cobra un interés, una comisión en realidad es, pero que tienen que cubrir esos cheques, ¿sí?
Recibir depósito en moneda extranjera es otra de las actividades. Emitir cédulas hipotecarias también. Aceptar hipotecas y prendas es lo que más realizan. Y otorgar créditos, que también es lo que más realizan. O sea, esto vendrían a ser las distintas actividades que realizan las entidades bancarias en específico, ¿sí? Luego, el sistema financiero me menciona que tal sistema no existe por el solo hecho de que haya individuos o empresas que operan en la intermediación. Por importantes que sean, es necesario que además conformen un conjunto integrado que responda a una concepción general de su función, casi siempre plasmada en el texto legal, actuando bajo una dirección y pautas comunes. O sea, yo no puedo decir que yo formo parte del sistema financiero si yo no cumplo ciertas normas bien específicas dictadas en la ley, ¿sí? En la ley que acabábamos de mencionar, y tampoco tengo nada que ver con el Banco Central, entonces significa que no formo parte del sistema financiero. Ese requerimiento es necesario para yo considerarme estar incluido dentro de ese sistema financiero, ¿sí? Y aquí vamos a lo que es, en síntesis, el sistema financiero nacional, que es el sistema financiero paraguayo, que está regulado como ente superior el Banco Central del Paraguay. Después tenemos al sistema de información bancaria. Después tenemos a los 17 bancos, 9 financieras, 4 almacenes generales de depósito, tenemos 29 casas de cambio en total y 4 otras entidades. Este es data del 2000, creo que es del 2008, en cuanto a cantidades. Esto puede haber variado. Entonces, esto en sí vendría a ser el sistema, vieron que no es muy amplio, el sistema financiero nacional, ¿sí? Entonces, en realidad, para que un país en vías de desarrollo crezca más, tiene que tener un sistema financiero un poquito más amplio ya, pero esta es la realidad nacional. Funciones y principios de la gestión bancaria, tendría que decir acá la gestión bancaria, y aquí voy citando yo algunas de las funciones y de los principios de la gestión bancaria en sí. Una de las gestiones serían ser intermediario financiero, tal como intermediación constituye, o sea que en realidad la intermediación es una función esencial, en virtud de la cual es posible la transferencia de recursos de un sector de la comunidad que dispone de ellos y les encuentra empleo mejor a otro sector que lo necesita. O sea, en realidad el sistema financiero es el intermediario entre quién, entre lo que son los ahorristas y lo que son los inversores. Entonces, él interviene, entonces, no es que por su capital mismo, de cierta manera tiene un capital, pero también tiene el capital de los ahorristas. Entonces, él por su intermediación es lo que ocurre. El que yo le doy a esta entidad bancaria mi dinero, y esta entidad bancaria es la que otorga los créditos a la gente o a los individuos o a las empresas que necesitan, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser la función de un intermediario, ¿sí? Financiero. Aquí hablamos de las funciones, seguimos con las funciones bancarias. Y como había mencionado, una es la captación de ahorros, ¿sí? Una de las principales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Recepciona los depósitos de las personas, ¿sí? Entonces, tiene que reunir los recursos necesarios para poder
para poder dar y otorgar esos créditos a las personas que necesitan, entonces ya sea persona física o jurídica. Entonces sí o sí la principal función es la captación de ahorro. Luego, como segunda función, tenemos la seguridad de los fondos ahorrados. Eso también ya lo habíamos mencionado en el gráfico, de que la seguridad de lo ahorrado es una de las principales funciones. Esta función en la que un tiempo fue la más primordial de la banca y que en la actualidad también se manifiesta, aunque parezca no tener importancia comparativamente. En efecto, cuando un depositante coloca su dinero en un banco, no solo lo hace para ganar un interés, sino para evitar los riesgos de su tenencia personal. Sí, también sabemos que cuando yo voy a depositar un dinero en el banco, sabemos que vamos a tener la seguridad de que va a estar mejor custodiado allí, si ese activo está más custodiado o mejor custodiado en esta entidad. O sea, nosotros tenemos esa confianza, ¿sí? ¿Y qué hace esa confianza? Nos da seguridad, ¿sí? Y esa seguridad lo tiene que realmente garantizar la entidad, ¿sí? Entonces sabemos que ante el dinero depositado en la entidad tiene que responder por ese dinero depositado por la persona, ya sea física o jurídica, ¿sí? Entonces, de allí viene la importancia de esta función de seguridad de los fondos ahorrados. Sabemos que también hay, o sea que a la hora de que nos vamos y solicitamos un crédito, por ejemplo, sucede que no, el crédito tiene todo su seguro, lógicamente, porque las entidades general y en su mayoría tienen un fondo que es propio y tienen un fondo que son de las personas que ahorran dentro de esa entidad. Entonces, para asegurar esos fondos, sí o sí tiene que tener un seguro, ¿sí? Otra de las funciones sería la asignación de recursos a través del crédito o otorgamiento de garantías, ¿sí? Entonces, en este caso, hablamos ya del otorgamiento del crédito. Es la función más delicada, ¿sí? Merced a la cual estas entidades tienen una gran gravitación considerable en la vida económica de un país y de las distintas actividades en particular. O sea que, en teoría, una de las funciones más importantes es también la de otorgar crédito, pero como sabemos, tiene un análisis, ya habíamos dicho, ya habíamos hablado sobre eso, un análisis riguroso ante cualquier situación de impago por parte de la persona que está solicitando el crédito. Entonces se ven las condiciones, se ven las documentaciones y se ven también la realidad, ¿sí? Inclusive sabemos que hoy por hoy los agentes van hasta el local, el predio, ¿sí? Inclusive sacan algunas evidencias, fotos y demás para asegurar lo que son el pago, ¿verdad? Que también de alguna manera esa empresa tiene con qué pagar, o sea, tiene las garantías necesarias para poder pagar el crédito que está solicitando. También hablamos de intermediación de pago como función de los bancos, ya que ellos son los que intermedian para la realización de los pagos. ¿Pagos de qué? En este caso, la recaudación al mínimo del transporte de dinero tiene diversos efectos positivos y me habla de esos efectos positivos. Sería mayor seguridad y rapidez de las operaciones, ¿sí? Economía derivada de una eliminación de gastos por fletes y seguros. O sea que en realidad ellos, yo por ejemplo puedo depositar, ¿a qué se refiere esta intermediación de pagos? Yo puedo depositar aquí en María Auxiliadora, ¿sí? En una cuenta corriente o una cuenta de caja de ahorro, entonces esa intermediación lo realiza el banco, entonces la otra persona
cuando se acerca para retirar el dinero, está garantizado de que va a recibir ese monto y cantidad exacta que yo le había depositado. O sea, esa garantía lo proporciona también el banco, ¿sí? A eso se refiere en este caso, en intermediación de los bancos, ¿sí? La economía derivada de la eliminación de gastos por flete, o sea que yo estoy ahorrando en enviar por encomienda, por ejemplo, y seguros. Y imagínense, encomienda, por ejemplo, me puede salir 20.000 a Asunción y yo en 4.400 puede ser que me cobre, o directamente si deposito en la cuenta no me cobra nada, ¿sí? Entonces ahí ahorramos. Incremento de las transacciones internacionales que jamás hubieran llegado al nivel actual sin el mecanismo de pago, sin las características mismas de las condiciones de pago, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podemos, el famoso Western Union, ¿sí? Una de los métodos de giro de dinero a nivel internacional más conocidos, ¿sí? Entonces, mediante esos sistemas facilitan muchísimo también y garantiza el pago de dinero en efectivo ante cualquier giro, si no es como otras entidades que de repente no nos da tanta seguridad como aquellas que son realizadas por vía banco, ¿sí? El desarrollo de operatorias que tampoco prosperarían sin darse esas condiciones como las de ciertos mercados a término, ¿sí? Entonces, también tenemos otra función específica de lo que es el banco en sí, de las funciones bancarias en sí, que son la creación de los medios de pago, ¿sí? Aquí podemos hablar de la creación de medios de pago que tienen un lugar a través de la movilización de los depósitos. O sea, se van movilizando a la vista mediante el uso de cheques e implica un aumento de la capacidad adquisitiva de la comunidad por encima de lo que permitirían los recursos con que se dispone, ¿sí? O sea, hay una creación de medios de pago. En realidad, el más utilizado no es a la vista, sino que es diferido en su mayoría. Pero sí, tenemos distintos tipos o medios de pago en el área comercial o en cualquier área, ya sea agrícola, de servicio. Se utilizan muchísimo las chequeras, ¿sí? Tenemos chequeras a la vista, tenemos chequeras, cheque diferido, para realizar los pagos. Entonces, estos medios son válidos, ¿sí? No necesariamente podemos realizarlo en efectivo. Y así también la cuestión de las tarjetas débito, tarjetas crédito, también son otros medios de pago por el cual yo puedo realizar, inclusive no teniendo y teniendo saldo en mi cuenta de tarjeta de crédito, igual puedo realizar el pago. Lógicamente que allí después voy a tener que verme yo con el banco, pero son medios de pago que son válidos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de creación de medios de pago. Y hablamos también de otras funciones. Estas funciones, por ejemplo, son más bien ya la administración de los capitales, las operaciones sobre los títulos, a cualquier caja de seguridad que de repente pueda llegar a tener el banco, la colocación de acciones y otros valores, el cobro de impuestos, porque también sabemos actualmente que dentro de las páginas web de los bancos, no sé si más de uno tendrá una web bancaria en donde uno puede realizar todos los pagos, ¿sí? Puede pagar IPS, pagar a la SED, ¿sí? Pagar a distintas casas de cambio, cooperativas, negocios, de repente que tienen un convenio ya con el banco, entonces directamente uno hace el pago a través de la web, ¿sí? Esto amplió y se va a ampliar más ante esta situación que estamos. Entonces, nosotros de esa manera estamos pagando lo que son nuestras cuentas. Si tenemos alguna cuenta, alguna entidad, entonces lo podemos realizar vía web. Esa también es una de las funciones accesorias del banco, ¿sí?
en donde realmente podemos tener una gama de servicios también, además de lo que es de intermediación. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de los aspectos básicos. Pasamos a lo que eran las funciones, ahora vamos a pasar a lo que son los aspectos básicos de la administración de la banca, en este caso. Cada tipo de empresa posee características propias conforme a la naturaleza de la actividad y al mercado donde actúa, que condicionan la gestión de quienes dirigen y determinan los aspectos básicos o principios de una administración. Un ejemplo entre mil es en una empresa agrícola es esencial tener presente la influencia de la estacionalidad que crea agudas necesidades de recursos en determinados momentos y cierta holgura en otros, además del especial comportamiento de los precios y tantas otras peculiaridades en lo estrictamente técnico. Lo mismo pasa con la actividad bancaria, que está sujeta a pautas, sea cual fuere el tipo de entidad y país donde opere. Si sabemos que igual, esto lo compara en realidad, aquí lo comparé con lo que era la empresa agrícola, que es lo que hay más en esta zona, ¿sí? Abundan lo que son las empresas agrícolas. Sabemos que es por estación, ¿sí? Hay estaciones en la época de cosecha, hay muchísima actividad, y en la época de siembra sabemos que también hay muchos gastos. De la misma manera, lo propio de la naturaleza del área bancaria también tienen sus altos y sus bajos, ¿sí? Entonces, a partir de allí, hablamos ya de lo que son los recursos. A partir de este aspecto básico, vendríamos a ir a lo que son los recursos, ¿sí? Está en la naturaleza de los bancos en cuanto a intermediarios operar básicamente con fondos de tercero. Aquí viene un dato muy importante. Dijimos propio de las empresas agrícolas es que dependen mucho del tiempo, ¿sí? Y aquí dependen mucho de los fondos de terceros, en el caso de los bancos, ¿sí? A eso eso me está diciendo en el Power, ¿sí? Que en realidad los recursos que tienen, los recursos bancarios son de terceros, ¿sí? Y estos fondos tienen ciertas limitaciones también y debe existir una masa de recursos propios, como habíamos ya mencionado, que el banco tiene el dinero depositado de las personas, de los ahorristas, y también tiene el dinero propio, como toda empresa, ¿sí? Porque estamos hablando de empresas financieras. Entonces, este recurso propio tiene que soportar y respaldar en caso de que haya alguna contingencia. ¿Y qué está sucediendo mucho en este nuevo desafío que se presentó para la economía actualmente, que es esta pandemia, que las empresas, las entidades bancarias tienen que tener un respaldo ante la crisis económica existente, que hace que los inversores, las empresas que adquirieron créditos no estén realizando los pagos respectivos. Entonces, ¿cómo subsiste? Actualmente vamos al banco, vamos un ratito y prácticamente mermaron muchísimo el movimiento general, ¿sí? En general, luego la situación es generalizada. Entonces, el banco tiene que tener el capital necesario, gente, para dar respuesta a lo que es la necesidad de sus ahorristas. De repente yo quiero ir a retirar mi dinero porque estoy necesitando. Entonces hay que ver las condiciones de cómo se depositó ese dinero. Entonces a partir de allí el banco tiene que otorgar eso y tiene que responder con sus ahorristas.
De la misma manera las cooperativas, ¿sí? De ahorro y crédito. La reserva y la liquidez o sea, son dos temas bastante complicaditos del cual vamos a hablar también. Por los depósitos, la entidad es deudora y debe retribuirlos en la fecha pactada o cuando el inversor lo desee, según de qué clase sea, ¿sí? Esto sería en teoría lo que acabo de decir, ¿sí? Entonces, yo, entidad bancaria, soy deudora de aquel que depositó el dinero en la entidad. Entonces, llegada la fecha pactada, porque es contractual, entonces yo, inversor, quiero retirar mi dinero, entonces el banco tiene que tener esa reserva, esa liquidez para poder responder a ese contrato, ¿sí? A ese depósito, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de lo que es la reserva. Para poder afrontar tales obligaciones es imprescindible contar permanentemente con una reserva, ¿sí? Es decir, recursos en efectivo y de otros elementos de muy fácil realización que aseguren liquidez en el momento preciso. O sea, el banco necesita también el efectivo para poder responder con las personas, con los ahorristas, ¿sí? De los cuales ellos se hallan deudores, ¿sí? Entonces, porque muchas veces cuando hablamos de solicitudes de crédito, dicen los bancos ya no quieren tomar como garantía una propiedad hipotecaria porque no lo puede efectivizar rápidamente, ni si entra en remate ese inmueble muchas veces no recupera, ¿sí? O sea, tardan en hacerlo realizable, ¿sí? Y la liquidez es lo que ellos necesitan porque en realidad su capital y su sistema de trabajo es netamente efectivo. Ellos, su recurso, el activo principal y la actividad principal sería el efectivo. Entonces, aquí me habla de una reserva que yo tengo como entidad bancaria o financiera, tengo que tener para responder con los ahorristas. Luego tenemos la relación entre las operaciones activas y las operaciones pasivas. Ahí vamos a ir más a lo técnico ya en cuanto a lo que es las operaciones en sí, ¿sí? El requisito anterior no se cumple por la simple decisión de apartar un porcentaje de los fondos disponibles. Si en la composición del activo y del pasivo no se respetan ciertas reglas y a la vez si entre ambos no existe la debida correspondencia, tarde o temprano deberá apelarse a la reserva para atender a las necesidades de caja. Esa correspondencia se llama ley de equilibrio interno de la banca, ¿sí? O sea, todo lo que acabo de mencionar aquí de la relación entre las cuentas activas y las cuentas pasivas se denomina la ley del equilibrio interno de la banca. ¿Qué quiere decir esto? En términos más simples, es que si yo, prestamista, ¿sí?, no cumplo con la entidad financiera en la fecha, en las condiciones dadas, inevitablemente la entidad financiera tarde o temprano tendrá que recurrir a la reserva para cubrir una necesidad que lo hubiese hecho el prestamista al pagar en forma puntual, en fecha y en tiempo ese préstamo. Entonces, necesariamente ante la necesidad o el requerimiento de un ahorrista, entonces va a tener que directamente responder y acudir a la reserva para responder con su ahorrista, porque recuerden que las entidades bancarias siempre van a tener que responder de acuerdo a lo pactado en las documentaciones. Entonces, hay que mantener aquí un equilibrio, ¿sí?
y mantener el equilibrio de manera a no llegar, esa es la cuestión, no llegar a apelar a la reserva, es lo que se busca en el plano bancario, ¿sí? No llegar a acudir a esa reserva, porque muchas veces hay cooperativas que se van a la quiebra y no responden. Hubieron casos y casos que no respondieron con sus ahorristas, que se fueron con todos los ahorros. ¿Por qué? Porque recurrieron a sus reservas y ya llegó a un punto en que ya no pudieron mantenerse en el mercado y fueron a la quiebra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los ahorristas? Demandan, lógicamente, a la entidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que mantener ese equilibrio, contadores, entre lo que son los activos y los pasivos, ¿sí? Los pasivos no pueden ser más altos que los activos. Recuerden siempre eso. Los bancos tienen las siguientes características generales. Aquí vamos a hablar de las características que se distinguen de otras empresas comerciales, ¿sí? ¿Cuáles serían esas características? Aquí nos menciona 4. Una es que tiene, lógicamente, la custodia de grandes cantidades de partidas monetarias. Estamos hablando, puede ser de monedas extranjeras, de monedas nacionales en efectivos, títulos de propiedad, ¿sí? Acciones, ¿sí? Entonces son varios los recursos financieros que administra. También estamos hablando de una gran cantidad de activos realizables, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa custodia. Esa es la diferencia en comparación de otras empresas, lógicamente. La empresa comercial o agrícola es muy diferente, ¿sí? No cuenta con esta custodia de grandes recursos monetarios. La otra característica es que también tiene la custodia y el control de los instrumentos negociables y otros activos que son fácilmente transferibles por medios electrónicos, ¿sí? Esta es una de las ventajas también, una de las principales características, que en realidad el banco, ¿cómo es? ¿De dónde sale el dinero? Yo hago la transferencia en la web y automáticamente la otra persona accede a ese recurso financiero que es el dinero efectivo, ¿sí? Entonces, esa característica no lo tienen las demás empresas, ni las comerciales ni las agrícolas, ¿sí? Es exclusivamente de la empresa propia bancaria, ¿sí? De los intermediarios y también de las funciones específicas del área bancaria. Luego, otra característica sería la liquidez, lógicamente. De estas partidas estas partidas son bastante vulnerables para los bancos, ya que puede haber una malversación y el fraude, ¿sí? O sea, es un riesgo, lógicamente, el riesgo más alto es el tema del lavado de dinero, del fraude, de la malversación de esa liquidez, ¿sí? Pero es una de las características también del área financiera bancaria. Otra característica más sería que tiene unos procedimientos más rigurosos, ¿sí? Tienen también una formalidad en cuanto al cumplimiento de los protocolos propios de la empresa, ¿sí? Y sabemos que están bien estructuradas, bien definidas, en comparación de las empresas comerciales, que hay muchas, no digo que no tienen estructura, sino que están regulados por un ente y ese ente es global, o sea, es el ente que regula en todo el país, como ya vimos dentro de lo que es el organigrama, ¿sí? Y aquí hay otras cuantas características más. Una es que participan en las transacciones que se inician en una jurisdicción, se registran una jurisdicción diferente y se administran una jurisdicción. O sea, aquí sabemos que cada entidad tiene una jurisdicción diferente, ¿sí? Estamos hablando de las sucursales y demás. También operan con un alto apalancamiento, es decir, el coeficiente de capital
activo total es bajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es que tienen un alto apalancamiento, es que la mayoría de sus activos son realizables, ¿sí? Entonces, hace que aumente la vulnerabilidad del banco a hechos económicos adversos e incrementa el riesgo de quiebra, ¿sí? Sabemos que los activos realizables son muy líquidos y en un día puedo recibir muchísimo dinero y puedo otorgar muchísimo dinero. Entonces, allí siempre va a haber ese riesgo de vulnerabilidad en cuanto a los hechos económicos se refiere, ¿sí? Otra característica más es que pueden cambiar rápidamente de valor, que a menudo es difícil de determinar, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, hubieron situaciones donde los bancos tuvieron que buscar vender sus acciones, asociarse a otros bancos para poder subsistir, despedir al personal, o sea, porque de un día para otro el banco puede ir a la quiebra, ¿sí? Depende mucho de la administración de estos bienes, que son bienes demasiado vulnerables a los hechos económicos, y eso hace que sea una desventaja, ¿sí? Entonces, si yo otorgo y no recibo, ustedes saben que tarde o temprano eso cae, ¿sí? Entonces, es una de las características, su vulnerabilidad. Aquí también hay otras varias, ¿sí? Esto después ustedes lo van a leer. Ahora quiero hablar más bien de lo que son los riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos bancarios? ¿Sí? En cuestiones de riesgo, tenemos aquí, yo describí un riesgo que es el riesgo país, y aquí tengo la descripción breve de ese riesgo, que es el riesgo de que los clientes y las contrapartes extranjeras deben de liquidar sus obligaciones debido a factores políticos y sociales del país de origen de la contraparte, externos al cliente o contraparte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El riesgo principal es lo que del país justamente es lo que está sucediendo ahora, ¿sí? En cuanto al riesgo país. ¿Por qué? Porque los clientes y los contrapartes extranjeros dejaron en su mayoría de liquidar sus obligaciones. ¿Qué significa? Por alguna razón, algunos factores, acá menciona algunos factores que pueden ser políticos, sociales, en este caso, por ejemplo, una situación mundial, la que hace de que los clientes y por contraparte los ahorristas también estén de repente retirando su capital, su dinero, y los clientes de los créditos no estén pagando sus obligaciones. Entonces, eso es un gran riesgo en el área bancaria, el riesgo país, por un factor externo a la economía, que al final sí afectó a la economía, pero por factores específicamente puede ser políticos o sociales, que hicieron de que los clientes no cumplan con sus obligaciones. Eso es uno de los riesgos generales. Otro riesgo en el área de bancos, aquí tengo una descripción de los riesgos de crédito mismo. Como sabemos, hay toda una área y toda una ciencia de las cuestiones de riesgo de crédito, un análisis de riesgo de crédito. Sabemos que todos los créditos antes de ser otorgados son analizados, ¿sí? ¿Y cuáles serían estos riesgos? Primeramente, el riesgo de que un cliente o un contraparte no liquide una obligación por su valor completo, ya sea cuando vence o en algún momento posterior. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos clientes de que son clientes que pagan sus obligaciones, pero no lo pagan por completo. A veces llegó a la cuota número 11 y eran 12 cuotas, no liquidó la cuota número 12, entonces eso va arrastrando, genera ciertos gastos administrativos de llamada, insistencia, ¿sí? Para poder cobrar. Y eso ya es un riesgo
para la empresa, para las entidades bancarias. Estamos hablando de empresas bancarias, entidades bancarias, ¿sí? E intermediarios financieros, ¿sí? Entonces, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo. ¿Por qué? Porque yo contaba con esa cuota, ¿sí? Yo contaba con esa cuota más interés. Sabemos que en la cuota ya están todos calculados los intereses. Entonces, al no contar con eso, lógicamente, contadores va desbalanceando. Entonces, es un riesgo. Otro riesgo de crédito, particularmente por los préstamos comerciales, puede considerarse el riesgo más importante en las operaciones bancarias. Es cierto, el riesgo en cuanto a créditos a empresas comerciales es muy variante, porque sabemos que las empresas comerciales se manejan con proveedores y se dedican exclusivamente a compra-venta. Y dependiendo mucho, muchos dicen del movimiento, o sea, depende mucho de la situación económica del país, de la situación económica de la zona, para que realmente el comerciante pague o no su préstamo, ¿sí? Entonces, uno es por la actividad misma la que hace de que en ciertas épocas puede ser que tenga un ingreso más o menos óptimo, pero en ciertas otras épocas no tenga ningún ingreso o bajo con relación al anterior, entonces hace que puede que no pague sus deudas, ¿sí? Eso también implica un riesgo en cuanto a lo que es el crédito. Otro riesgo de crédito es que se origina al prestar a individuos, compañías, bancos y gobiernos. Esto también vendría a ser un riesgo, ¿sí? Otro riesgo es que existe en activos que no sean préstamos como inversiones, saldos vencidos de otros bancos y compromisos fuera de balance. El riesgo de crédito también incluye riesgo del país, riesgo de transferencia y riesgo de reposición y riesgo de liquidación. O sea, estos serían en total varios de los riesgos crediticios que son propios de la naturaleza de los bancos, ¿sí? Y otro riesgo más vendría a ser el riesgo de cambio, ¿sí? Hablamos de riesgo de cambio en la pérdida originada por el movimiento futuros en tasas de cambio, aplicables a activos, pasivos, derechos y obligaciones en moneda extranjera. Lógicamente allí también, ante cualquier subida en la cotización de las monedas, puede ser que la entidad bancaria pierda y hay un riesgo allí también. Entonces yo identifico ese riesgo. ¿Sí? Si yo adquirí activos realizables a una cotización y luego cuando lo deseo invertir y lo deseo recuperar, disminuye la tasa, ¿sí? Las tasas de cambio, entonces sucede que yo allí puedo tener una pérdida. Entonces, estos riesgos también hay que controlar. Luego tenemos los riesgos de estos riesgos, a ver el anterior era el riesgo de cambio y el riesgo actual es fiduciario, vendría a ser prácticamente lo que suele pasar por ciertas negligencias en la administración de los activos de terceros que están a nombre de terceros. Esto, por ejemplo, es bastante complicado porque sabemos que la custodia en los bancos, ya sea de acciones, ya sea de títulos, ¿sí? de bonos, entonces genera cierta negligencia el no custodia, o sea, la no de repente la no garantía de estos documentos. Entonces, al perder esto, por ejemplo, puede suceder, doy un ejemplo más específico en el caso de un título, por ejemplo, que la persona otorga al banco como garantía
¿Y qué pasa? Al realizar todo el pago de la hipoteca, entonces desea retirar eso. Y ahí hay un riesgo de que ese título puede ser que no esté, ¿sí? No lo encuentre yo, ¿entienden? Es algo interno. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un riesgo, ¿sí? Entonces, la custodia también genera un riesgo. Y luego tenemos el famoso riesgo de tasa de interés. ¿Sí? Los riesgos de tasa de interés siempre van a existir y siempre existieron en lo que es el ramo bancario. ¿Sí? ¿Qué riesgo tengo en cuanto a tasa de interés? Que un movimiento en las tasas de interés puede tener un efecto contrario en el valor de mis activos y pasivos o pudiera afectar los flujos de efectivo por interés. Allí, por ejemplo, en cuanto a la tasa de interés, a la hora, por ejemplo, de un depósito a la vista, ¿sí? Yo puse o acordé contractual, acordé una tasa, ¿sí? Y esa tasa sucede de que a la hora de devolver el dinero a mi ahorrista, puede ser que sea desventajosa, ¿sí? Entonces, en ese caso es que la empresa está corriendo un riesgo, ¿sí? Y de la misma manera, en la situación en la que estamos con los préstamos, de la misma manera puede que la economía en sí haya bajado la tasa, ¿sí? A nivel, ¿qué pasa? Es que yo tengo un ente que me está regulando, que es el Banco Central del Paraguay, y si ellos determinaron por ley que se va a bajar al 8% el interés de la tasa y que no se va a cobrar el mínimo de las tarjetas de estos últimos 3 meses, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lidio yo con eso? Las tasas disminuyeron, las tasas de los préstamos en sí, entonces de alguna manera tengo que rever. Esto es un riesgo también que las entidades bancarias están corriendo. Y aquí tenemos los riesgos legales. En cuanto a riesgos legales se refiere, siempre hablamos de las documentaciones, ¿sí? Y de que realmente los documentos legales sean realmente legales, ¿sí? No que yo lo documente nada más y no sea acorde a la ley. Siempre los bancos tienen que estar tan regidos por las leyes respectivas y tienen que cumplir con eso, con esa ley y con todo el protocolo documental. A veces nosotros decimos, ¿por qué tantas hojas me hace firmar? En realidad, esto está establecido por ley, gente. Y el último riesgo es el de liquidez. El riesgo de liquidez en realidad es un riesgo que lo asume, es inherente a la naturaleza de la función del área bancaria, porque sabemos que el riesgo más grande que tiene es quedarse sin efectivo, cosa que no debe suceder bajo ninguno de los puntos, ¿sí? Bueno. Hasta allí, gente, voy a compartir el Power de hoy y quisiera consultarles si es que ustedes tienen alguna duda referente a estos temas, porque son temas más bien un poco más teóricos, ¿sí? Que estamos desarrollando, pero que le pueden llegar a servir en algún momento determinado de sus profesión, en el ejercicio de la profesión. Y hay más contenido, pero como le digo, voy a dejarlo para la lectura de ustedes y voy a lo que es el trabajo, ¿sí? El trabajo que ustedes van a realizar referente a este tema de las entidades bancarias, ¿sí? Sabemos que no podemos decir que yo desconozco totalmente el manejo de lo que es la entidad bancaria, siendo que yo soy un profesional. Sé que aquí hay gente que ya es comerciante, que maneja las documentaciones, ¿sí? Pero que también tenemos que manejar los conceptos un poquito más técnicos. Entonces, a modo de ampliar nada más el conocimiento, es lo que estoy enfatizando en el área de finanzas, estos temas en específico, ¿sí? Entonces, yo debo saber entonces cómo es el sistema bancario de mi país, sí, eso es básico, tengo que saberlo.
quién lo regula, también lo tengo que saber, y en qué consiste prácticamente estas entidades y cuáles en realidad son sus funciones principales y cuáles vendrían a ser sus riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando uno tiene la formación, gente, hay una gran diferencia. Yo puedo tener mucho, pero no entender nada. ¿Qué significa eso? Que en realidad nosotros como profesionales tenemos que adquirir los conocimientos de manera a que yo pueda aplicarlos, ¿sí? Entonces, a la hora de que me solicite determinadas documentaciones el banco o me solicite de repente datos específicos, yo no me voy a decir, pero ¿por qué esto? ¿Sí? O por qué lo otro. O sea que en realidad ya vamos a tener esa base, ese conocimiento. Esto ellos quieren garantizar ciertas cosas, ¿sí? Quieren garantizar que el pago, lógicamente el pago de mi crédito, si es en el caso de que quiero solicitar un crédito, porque la mayoría de las veces es esa situación la que se presenta. Muchos inclusive cuestionan que hasta el seguro de mi vehículo, hasta el seguro de mi maquinaria me solicita como requisito. Pero en realidad eso es para hacer un análisis nada más de todo lo que poseo, si es que realmente estoy en condiciones de pagar lo que estoy solicitando, ¿sí? Entonces, a modo de tener también un conocimiento, digámosle, básico, entonces voy a compartir. Van a realizar lo que es la tarea. A ver un poco. Aquí está. Esta es la guía de la tarea en la cual ustedes van a realizar. Es simplemente, yo voy a alzar en la plataforma el Power del día de hoy. Ustedes van a realizar un resumen referente a esto, a las entidades bancarias. Este resumen va a tener un puntaje de 5 puntos y la fecha de entrega va a ser el 6 de noviembre, o sea, el próximo viernes, ¿sí? Esto va a lo que es a ser evaluado con la rúbrica de redacción, ¿sí? Va a ser entregado en la plataforma en formato PDF, por favor, gente, ¿sí? Y aquí la fecha tope es, aquí tiene que ser 11, no 10, 6 del 11 del 2020. Es rapidísimo como pasó todo, ya estamos en noviembre. 6 del 11 es la fecha entonces de entrega del resumen, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta la siguiente rúbrica. Rúbrica para redacción. Sería esta, ¿sí? La redacción, que el trabajo esté bien estructurado y cumple con la totalidad de la estructura, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? La ortografía, el texto no presenta errores ortográficos, puntuación, acentuación y gramática, extensión, el ejercicio escrito se adapta a la extensión exigida, 2 o 3 o 4 páginas, ¿sí? El contenido, se aborda el contenido que se ha pedido, ¿sí? No es que presenta otra cosa, porque ya me sucedió de que yo dije del Power y me presenta totalmente otra cosa. Luego, argumentación de idea, presenta ideas bien argumentadas y sin errores, ¿sí? Presentación y limpieza sería el trabajo, está presentado con pulcritud. Y tiempo de entrega, la entrega se realiza en fecha indicada. Esto es para obtener la puntuación de excelente, que serían los 5 puntos aquí arriba detallados. Entonces, es así como ustedes tienen la rúbrica. Esto yo alzo en plataforma y ustedes lo ven, ¿sí? Antes de realizar el trabajo, ¿sí? Sí, la entrega en tiempo y forma, profe, ahí tenemos problema. Porque viste que pusiste hasta las 18 horas, pero ya está, desde las 0 horas ya está, ¿cómo? La entrega tardía ya. Por ejemplo, hoy en nuestro trabajo tenía que ser hasta las 18 horas, ¿verdad? Y yo ya entregué ya 15 horas después ya. O sea, ya estaba ya de las 0 horas. En realidad, ¿de cuál tarea me estás hablando, Eulalia? Porque me mareaste. No de esta tarea, ahora yo voy a crear la tarea. ¿De cuál tarea en específico?
¿De cuál tarea, Eulalia? Sí, la tarea de la creación, o sea, de la creación de una empresa. De la Creación creación de una empresa, básica. o sea, del Sí, proyecto. Sí, del proyecto, Sería del del profe. proyecto proyecto. básico, sí. Viste que Ah, del estaba la proyecto fecha hasta básico. las 18 horas. Sí. Sí, sí. La Voy fecha, a o ver sea, entonces. el horario de entrega era las 18 horas. Sí. ¿Y vos entregaste antes o después? No, yo entregué esto a las 15 por ahí, ¿verdad? Y ya era, me hizo 15 horas después, ya me dijo. Entonces, fecha y hora y fecha exacta, ya pierdo ya punto ahí. Sí, ya voy a ver un poco, a ver tu situación. Voy a ver en la plataforma en sí, porque todavía, a ver un poco, voy a ver en qué situación sería. A ver, un momento, por favor. Sería esta. Esa no es la clase pasada, es la clase antepasada, que sería del proyecto, ¿verdad? Sería esta. Sí. Sí, profe. Ok. A ver, voy a ver un poco. A ver, hay gente, a ver un poco. Voy a ver qué es lo que ya entrego. Profe. Profe. Aquí está el mío, profe, 15 horas atrasadas. 20 horas atrás. Acá está el problema. Que me marca aquí 00. Bueno, esto es ajustable. Entonces, aquí tiene que ser habilitar. Voy a darle chance a lo que no presentaron todavía y voy a poner hasta las 22. Vamos a ver. Si me presenta alguien más. Bueno. Vamos a ver. Día de la tarea. Aquí está. Muy bien. Voy a ver un poco. Si es que ahí me actualiza. Vamos a ver. Sí, ahí ya me actualizó. Profe, la mayoría de los trabajos está así, profe. Estaba de 0 horas, todito estaba configurado así. Lo que era anteriormente. Por eso yo, mi trabajo es siempre entregado 15 horas, porque yo pues en el día veo y para entregar en el día para la hora, pues. Por eso es lo que siempre estoy Vamos a ver. atrasado. Eso voy a ver, Eulalia, voy a verificar. Vamos a ver un poco. Porque esta, a ver un poco la primera tarea. Vamos a ver si corresponde la primera tarea. Eso se ve nada más aquí, ¿sí? Creo que al poner 00, profe, ya 23:59 seguramente es lo correcto. Para que sea el viernes hasta la última hora. Porque al poner 00, pues empieza de... Sí, yo creo que ese sería, pero voy a ver si es que en realidad es cierto que todas las tareas están así, porque hay tareas, por ejemplo, que son foros de sugerencia que ya cerraron, ya esto ya se cerró ya. Esto es lo que ya no completaron, ya no vamos a completar lo que son los foros. Y ustedes recuerden que los foros están condicionados, gente. La tarea sí puede ser que yo de repente pueda modificar en cuanto a lo que es la entrega. Pero lo que es los foros, ya no. Si se dice una fecha, por ejemplo, 00, sí, está 00, pero vamos a ver un poco esto, si tiene alguna, dependiendo del horario también que entregan, gente, es a tener en cuenta, porque hay veces que en realidad, por ejemplo, no presentó luego nunca ahora, ¿sí? Entonces voy a ver la situación de cada uno esto, ¿sí? En forma muy particular, porque hay gente aquí que no me entrega nada, no está asistiendo tampoco, así que es un poco complicado. Bueno,
Voy a configurar entonces esta tarea para que lo entregan el día del 6 sería, pero voy a ver. El 6 voy a configurar y voy a configurar entonces que sea hasta la hora 19:10 entonces, para que ustedes tengan más tiempo una vez que hagan antes de entrar en la clase entonces. Pero ustedes, eso, gente, me pueden avisar nomás si es que encuentran ese tipo de inconvenientes, entonces yo veo y corrijo eso de repente si hay alguna cuestión en el horario. O si no, en todo caso, yo suelo dejar que en el día, en todo el día, puedan entregar, ¿sí? Entonces, voy a poner entonces 23:59 cuando sea el caso. En este caso, voy a configurarlas hasta, y queda grabado ya hasta las 19:10. Pasado esa fecha, yo ya no voy atendiendo al horario, entonces allí yo voy a estar controlando y voy a decir, bueno, este no entregó y ya se le descuenta el punto respectivo. ¿Por qué, gente? Porque me estoy dando cuenta que muchos no están tomando en serio, ¿sí? Y lo que le va a salvar el módulo son los procesos. Sin proceso no hay nota, ¿sí? Entonces, no se puede hacer milagros si es que ustedes no presentan los trabajos. Eso nomás, ¿sí? Entonces, a partir de allí, si hay si ustedes se dan cuenta de que está ahí mal alguna de las fechas, entonces ustedes me tienen que avisar. Entonces yo activo eso ahí, pero de igual manera, siempre al entrar ustedes observaron que en la plataforma me fija lo allí la hora. Entonces, dependiendo de la hora de entrega de ustedes, allí voy a fijar también si es que es tardío o no es tardío, ¿sí? Entonces, referente a esta tarea no tienen ninguna otra duda. Tienen 8 días para la realización, así que no creo que cueste mucho. Yo voy a alzar ahora el Power y ustedes lo van a leer y van a hacer un resumen por lo menos de máximo 4 páginas, máximo, ¿sí? 3 a 4, ¿sí? Lo máximo que pueden hacer es 4 páginas, ¿sí? Entonces, va a ser demasiado sencillo porque está todo el material y lo hacen en forma digital, así que es mucho más fácil. Entonces yo le doy esa facilidad de que lo hagan en forma digital, ¿sí? Entonces lo presentan en PDF y allí ya tienen su puntuación en esta materia. Bueno, ¿tienen otra duda? ¿Alguna otra duda, inquietud que tengan? Profe. Sí, te escucho, Carlos. Bueno, profe, con respecto al Power, sí. Una consulta. Cuando una entidad financiera se declara en quiebra, ahí me imagino que el seguro asume todo el gasto, el costo, ¿o no es así? Recuerda que los seguros también están condicionados, ¿sí? Tienen sus requisitos, ¿sí? Y recuérdese de que una entidad bancaria no solamente se maneja por las fuentes externas o fuentes de sus ahorristas, sino también de recursos propios, ¿sí? Y generalmente no cubre el 100% el seguro. Y puedes inclusive investigar un poco más, Carlos, y hay notas de principalmente cooperativas de crédito y ahorro que quebraron y que dejaron a sus socios sin responder con ellos, principalmente con los ahorristas, con los depositantes, ¿sí? Entonces, allí hay una cuestión ya de contractual, de otra vez ver a qué seguro y en qué condiciones. Vos sabés que los seguros te preparan también un presupuesto de acuerdo a las documentaciones que le presentas, y los seguros te cubren, pero no el 100%. Acuérdate de eso, que no el 100%, ¿sí? ¿Sí? En caso, por ejemplo, de un vehículo, a más de uno ustedes tendrán un seguro vehicular, no le va a cubrir la totalidad del monto de su vehículo, ¿sí? Entonces allí está, si estamos en quiebra,
¿sí? Hay recursos propios, pero hay recursos también que son de terceros. Entonces, ¿cómo respondo con esos recursos? Ahí incide muchísimo la administración de quién estuvo, de los gerentes, ¿sí? De cómo se tomaron las decisiones, ¿sí? Y realmente es fácil, no es fácil porque es muy fluctuante, ¿sí? En cuanto a dinero se refiere, es muy fluctuante. Entonces, es un riesgo inherente de la naturaleza de las operaciones bancarias, el riesgo de liquidez y el riesgo también de quiebra, ¿sí? ¿Alguna otra duda, Carlos? No, y eso nomás, porque yo puedo denunciar a la empresa, pero al final puede, algo voy a recuperar, pero no el 100%, con esta aclaración, profe. No vas a recuperar. Te cuento, Carlos, que no vas a recuperar. Y Por eso digo. En la clase siguiente voy a buscar las publicaciones de los diarios en donde salieron al frente lo que eran los ahorristas, ¿sí? Denunciando principalmente a las cooperativas. Tengan mucho cuidado en cuanto a cooperativas de ahorro y préstamos, ¿sí? Porque muchas veces hay distintas entidades, pero a veces hay que ver qué tan credibilidad tenga, ¿sí? Qué tan capital tenga, ¿sí? Entonces, depende mucho y sabemos que si denunciamos tenemos que pagar un abogado, ¿sí? Y sabemos que no vamos a recuperar el 100% también de lo invertido. Ahora depende mucho de cuánto en realidad lo que invertí allí. Si es mucho, si vale la pena, o sea que hay muchas cuestiones que ver, pero tampoco el seguro, como estás mencionando, le va a devolver la totalidad del monto invertido. O sea que eso no se da en ninguno de los casos, ¿sí? Bueno, ¿Aldo, querías consultar algo? No, realmente con relación a la tarea, profe, es como un resumen de todo lo que se habló de esta clase, ¿verdad, profe? Sí, O de cada ítem hacemos un resumen breve. No hace falta que sea de cada ítem. Ustedes van a tomar los conceptos que consideran más importantes, ¿sí? Y relevantes, y eso lo van a resumir, ¿sí? No hace falta que sea de cada diapositiva, ¿sí? Entonces, de manera que ustedes también eso lo interioricen, ¿sí? Y lo aprendan, ¿sí? Porque muchas veces, si no realizamos, si solamente escuchamos, muchas veces nos cuesta más de repente adquirir ese conocimiento, o como lo mencionaría más bien, sería absorber esos conocimientos que ya fueron dados en clase, porque muchas veces no, estamos en clase, pero nuestro pensamiento está en otra parte. Entonces, al realizar el resumen, por lo menos voy a estar leyendo y voy a estar interiorizándome más sobre el tema que fue tratado, ¿sí? Entonces, no es necesario que lo hagan ítems por ítems, sino que ustedes pueden hacer la técnica del subrayado, pueden ir subrayando cuáles son las ideas más importantes y eso lo presentan como resumen, ¿sí? O sea, pero lógicamente lo van a preparar como una carátula y el resumen respectivo que hicieron ustedes, ¿sí? Entonces, ese resumen sí están las ideas básicas, ¿sí? Entonces, por lo menos reúne a 3 o 4 páginas, entonces yo ya lo voy a considerar como completado, además de los requisitos que dije en la rúbrica, que ortografía, ¿sí? Entonces saben ustedes que una vez que entre a corregir, voy a empezar a enviar los mensajes a ver cuáles fueron los puntos que no fueron completados, ¿sí? O sea, qué es lo que le faltó al trabajo, ¿sí? Y eso lo voy a hacer saber luego dentro de las observaciones, ¿sí? Y no es necesario poner punto por punto, Aldo, si era tu duda, no es necesario. Sí. O sea, elegimos más o menos los temas que llamó más la atención y profundizamos más, vamos a decirle, ¿verdad? Sí, exactamente, Aldo. ¿Nunca realizaste un resumen de lo que vas a estudiar cuando tenía 15, así, unidades más o menos? ¿Sí?
A veces uno se sienta y empieza a subrayar y de ese estudia lo básico, ¿sí? Entonces, esa es una excelente técnica de estudio también, ¿verdad? Como mencionaste, nomás 4 páginas, pero de repente yo iba a elegir 4 temas y una página y iba a entrar todo eso. Por eso. Y gente, también en cuanto a las páginas, agarra y pone una página, pone 5 o 6 líneas, en la siguiente página 5 o 6 líneas, o sea que tampoco es así, ¿sí? Porque también hay estrategias y estrategias en cuanto a lo que es resumen, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden resumir de manera más, digámosle, por lo menos 15 o 20 líneas, depende de qué tipo de hoja sea. A4, por ejemplo, 15 líneas por lo menos, ¿sí? Una página, ¿sí? Entonces son 3 a 4 páginas, ¿sí? Nada más. Y eso me lo presentan y yo ya les punto. Imagínense, regalado es el 5 puntos. ¿Sí? No hay mucho trabajo. Yo ya le pongo toda a disposición. Está el PowerPoint, está también la guía, está también... Es solo caratular y hacer el resumen. O sea que es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? De mi parte ya no, profe. De mi parte ¿No? ya no sé los demás compañeros. Entonces no hay que hacer Eulalia. introducción, profe. Solo resumen. Sí. La idea es que en la introducción siempre ustedes coloquen a qué se está refiriendo el documento que están entregando, ¿sí? El presente documento es un resumen de la clase y hacen esa introducción, ¿sí? Y está su resumen, ¿sí? Y posterior, digámosle, bibliografía, si es que a qué bibliografía fue referenciada, pueden poner lo que es material proveído por la docente de cátedra, ¿sí? Entonces, de esa manera es que en realidad se realiza un resumen. ¿No lo habían desarrollado en otra materia todavía? El tema del Sí, resumen. lo realizamos resumen, pero sin introducción, profe. Demasiado ya luego el regalo, entonces. Hay que poner un poquito también de nuestra parte, ¿sí? En cuestiones. Sí, no, vamos a poner la conclusión y todo. Y recuerden que tenemos que acostumbrarnos a redactar también un poquito, no solo copia y pegue, gente, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, para enriquecer también lo que es el trabajo en sí. Y por suerte aún no he pedido ensayo, todavía no pedí ningún tipo de ensayo, van a hacer resumen nada más, porque ya he visto ensayos y ensayos también. Bueno, en cuanto a la tarea, ¿hay alguna otra duda? ¿No tienen ninguna otra duda referente a la tarea? De mi parte ya no, profe. Bueno. No, Siendo profe. así, entonces voy a necesitar que me dejen sus nombres en el chat, por favor. Pudieron entrar en plataforma y marcar asistencia en caso de que no hayan podido, por favor también si me lo avisan, ¿sí? Para eso están el chat también, ¿sí? Ok, está bien, me dejan. Yo asistencia. ¿Ya marcaste, Ángel? Sí. Ok, salió un poco entrecortado. Bueno, está bien. Entonces, siendo así, voy a dar por cerrada o culminada esta sesión, ¿sí? Nos reencontraremos el miércoles con pasantía y ya veremos otros temas más profundos, ¿sí? Otros trabajos más, digámosle, un poco más participativos también, aunque ya tienen su trabajo de grupo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible en cuanto a pasantía se refiere, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra consulta más, doy por cerrada la sesión y que tengan una muy buena noche. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana, profe. Ok.